Buenas tardes, damos inicio a nuestro programa Mujeres conforme al corazón de Dios. Este es un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor. Mi nombre es Claudia Uribe y somos un grupo de hermanas que estamos estudiando el libro Pecados Respetables de Jerry Bridges. Vamos a continuar ahora con el siguiente capítulo, que es el remedio para el pecado. El libro nos cuenta que nos pone como en esa analizar que tanto John Newton, el autor del himno Sublime Gracia, y el apóstol Pablo se describieron a sí mismos como pecadores y que no tenían en mente solo su pecado pasado, ¿cierto? Porque existe esa postura, ¿no? Que cuando Pablo hablaba así en términos del pecado en él, hablaba era de su vida pasada, ¿no? Y vamos a ver que no, que realmente ellos tenían en mente tanto su pecado pasado como el actual. John Newton fue pues sometía esclavos, él comercializaba con esclavos, los llevaba desde África hasta Inglaterra y América, a Estados Unidos de América. Y él después se arrepiente, empieza a trabajar ya en aduanas, después estudia teología y se hace ministro del Evangelio. El libro nos cuenta que él más adelante, cuando ya estaba de edad bien avanzada, empieza a tener problemas de memoria y le cuenta a un amigo suyo: bueno, tengo problemas de memoria, estoy perdiendo la memoria, pero sí recuerdo dos cosas. Una, que soy un gran pecador, y la otra, que Cristo es un gran salvador. Se le podía olvidar todo, menos eso. Y el apóstol Pablo también se describía a sí mismo como el menor de los santos. El apóstol Pablo, que escribió más de 14 libros, más o menos, de la Biblia, y como ministro del Evangelio solo por la gracia de Dios. Así se definía él. De hecho, parecía como si en la vida de él lo que había era una progresión descendente cuando se veía a sí mismo. O sea, como si cada vez se viera menos santo, pero no era así. Era que tenía más convicción de pecado. Cada vez que conocía más del Señor tenía más esa sensibilidad de su propio pecado. El libro nos hace caer en cuenta de esta aparente progresión descendente. Cuando analiza Primera de Corintios, él cita que él era el menor de los apóstoles y ese libro fue escrito en el año 55 después de Cristo. Que era el menor de los santos, lo escribió en Efesios y que fue escrito en el año 60, ¿sí? Va desde que él era el menor de los apóstoles, después que él era el menor de los santos y después que él era el primero de los pecadores, y ese fue escrito en el año 63 o 64 después de Cristo. O sea, si ven, como si hubiera una progresión descendente en su vida espiritual. Pero no, lo que estaba pasando precisamente es que tenía cada vez más convicción de pecado, tenía más esa sensibilidad entre más conocía al Señor, ¿cierto? Lo hemos dicho, es como si a medida que conocemos al Señor, nos acercamos a los medios de gracia, se encendieran luces en nuestro corazón y pudiéramos ver mejor nuestro pecado, ¿no? Finalmente Cristo es luz, la luz del mundo. Bueno, continuamos con que el autor nos cuenta que él mismo ha tenido pecados escandalosos. Que él mismo ha tenido pecados escandalosos y que de niño fue un niño obediente, un adolescente ejemplar y un buen esposo y padre. Y ha trabajado en diferentes organizaciones cristianas, que por más de 50 años. Y, sin embargo, esto creo que ahí se pueden encontrar nos podemos encontrar muchas personas, muchos creyentes, que podríamos pensar, bueno, yo no tuve una vida tan escandalosa de pecado, ¿no? ¿Eso me pone por fuera de la palabra pecador? Quisiera que me ayudaras a leer la descripción que él hace de su propio pecado. Dice: sin embargo, aunque no he cometido pecados grandes y escandalosos, sí he participado en chismes, he criticado a los demás, he albergado resentimientos, he sido impaciente y egoísta, he desconfiado de Dios en situaciones difíciles, he sucumbido al materialismo y aún he permitido que mi equipo favorito de fútbol se convierta en un ídolo para mí.
Tengo que estar de acuerdo con Pablo en que soy el primero de los pecadores. O parafrasear palabras de John Newton, soy un gran pecador pero tengo un gran salvador. Esa es mi única esperanza, ese es el único remedio para mi pecado y también lo es para usted. Esa es nuestra esperanza y eso es lo que vamos a estar analizando hoy. Ese es el remedio, porque hemos estado analizando cómo el pecado, no hay pecados pequeños, todos los pecados son graves, hay unos que representan una mayor gravedad, pero todos son graves. ¿Sí? No hay pecados pequeños, porque no debemos contrastarlo contra los pecados escandalosos de otros, sino contra la santidad de Dios, de un Dios 3 veces santo. Ese es el punto. Pero todo esto nos dejaba un poco como abrumadas, ¿no? Analizar, no hay pecados pequeños, yo soy pecadora, quizás más de una nos identificamos con cada cosa que íbamos analizando acerca de esos pecados pequeños, pero hoy sí vamos a ver la buena noticia, ¿no? El remedio y la esperanza, que es el Evangelio. El remedio para el pecado, ya sea que sea escandaloso o que sea aceptable, bueno, no es que sea aceptable, es entre comillas aceptable porque nadie lo ve, entonces como que podemos seguir yendo a la iglesia, diciendo que somos cristianos y como que nadie lo ve, ¿no? Como que no nos pone en evidencia, pero sigue siendo grave, ¿sí? Y que el remedio para el pecado, ya sea escandaloso o sea aceptable, es el Evangelio en su aspecto más amplio. Sabemos que el Evangelio es la obra completa de Cristo. Cuando vamos a referirnos al Evangelio, en el estudio del libro, vamos a verlo como la obra completa de Cristo. Su vida, su muerte y su resurrección en favor nuestro. Y su obra actual en nosotros a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Esa es nuestra esperanza. El Evangelio nos salva del castigo del pecado y del dominio del pecado en nuestra vida. De esas dos cosas tenemos que tenerlo presente. Ese aspecto doble de la obra de Cristo se refleja en el himno de August Today, llamado Roca de la Eternidad. Bueno, en español no traduce igual, por eso él lo cita como en la versión en inglés, que es que la sangre y el agua que salieron de tu costado lacerado sean de doble cura de mi pecado. Sean la doble cura de mi pecado, ¿cierto? Creo que me faltó un pedazo. Límpiame de su culpa y su poder. Límpiame de su culpa y su poder, ¿sí? Como si esos dos elementos, la sangre y el agua, me limpian de la culpa y del poder. Tenemos que tener presente que son esas dos cosas, de la culpa y del poder, del dominio del pecado en nuestra vida, ¿cierto? Antes de profundizar en el tema de pecados respetables en nuestra vida, del daño que provocan, de cómo son, de cómo los deberíamos enfrentar, vamos a examinar bien el Evangelio, porque ese es el remedio. Uno, debemos tener claro que es para pecadores. El Evangelio es para pecadores. Primera de Timoteo 1:15 nos dice, palabra fiel y digna, recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Entonces debemos tener presente que el Evangelio es para pecadores. No sé si a ustedes les ha pasado, o solo a mí, que muchas veces pensamos, estamos en medio de un sermón y, ay, qué lástima que no hubiera venido tal persona. O cuando esto salga en YouTube se lo voy a compartir a tal otra, ¿cierto? O tenemos en mente a otra persona que vemos reflejada, pero como que nos cuesta decir, este mensaje es para mí, yo vine a recibirlo. Esto es un medio de gracia que viene directamente del Señor para mí, ¿cierto? Para mí, pero no, a veces estamos pensando en qué bueno estuvo hoy para los no creyentes, ¿no? Muy bueno el sermón, muy bueno. Y a veces tendemos a creer que el Evangelio es para los incrédulos. Y en un sentido sí, es decir, en el sentido que es para pecadores. El punto es que no nos deja por fuera a nosotros, porque ahí estamos nosotros. Dentro de esa población, pecadores, estamos incluidos los creyentes, o sea, es para nosotros también. De hecho, y una prueba de esto, es que el Nuevo Testamento está lleno de mandatos y exhortaciones dirigidas a los creyentes, ¿cierto? Partiendo de que el pecado estaba presente en sus vidas. Recordemos que hemos sido librados del dominio del pecado, mas no de la presencia del pecado.
Y en la Biblia encontramos una y otra vez esa realidad de que el pecado está presente en la vida del creyente. En 2 de Timoteo 3:16 menciona 4 usos eficaces de la escritura. Segunda de Timoteo 3:16 de la Nueva Traducción Viviente. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Bueno, entonces, ¿cuáles eran los 4 usos eficaces? Enseñar, otra que no sea Pilar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Qué nos dicen esos cuatro usos? Pues que somos pecadores, ¿cierto? Redarguir, corregir e instruir en justicia. Así que el primer uso del Evangelio es como remedio para nuestros pecados. Ese es el primer uso. En realidad el Evangelio debe labrar el terreno en nuestros corazones para que nosotros veamos nuestra propia iniquidad. De modo que no puede haber Evangelio si no hablamos de pecado, no está completo. Si no nos vemos a nosotros mismos como pecadores y necesitados del Evangelio, pues no, así vamos a actuar, como que no lo necesitamos, como que vamos a la iglesia y ay, qué bueno estuvo hoy para los incrédulos, ¿no? Que invité a mi primo, a mi hermana, a mi mamá, a mi esposo, qué bueno que estuvo para él. A veces cuando uno le debe a alguien mucho dinero y le dice, no, ya no necesita pagarme, quedó saldada la cuenta, uno pues muy contento, ¿no? O sea, me perdonó la deuda. Sí, pero cuando son 1.000 pesos, uno dice, no pasa nada. O sea, más de 1.000 pesos es nada, pero como lo hemos venido viendo, o sea, 1.000 pesos es lo mismo que fueran 1.000 millones de pesos, una cosa, siempre va a ser eso. Y así como la prostituta y como vemos en la Biblia, el Señor les perdonó cosas que eran muy, muy graves y ellas vivían muy agradecidas y muy arrepentidas y tenían ese dolor como es, o sea, ¿qué hacían? Una cogió con su cabello, le lavó los pies, le echó el perfume. A veces uno no le da la importancia, ¿no? Como lo que hizo por mí, yo pecador, y sigo pecando, es como eso, como estar uno como en esa deuda, saber que está endeudado, sigue endeudado. Uno tiene que estar siempre agradecido porque el Señor tuvo misericordia de uno. O sea, pensar dónde estaría yo si el Señor no me hubiera rescatado, ¿no? Muy valioso el aporte de Pilar, porque realmente eso es lo que tenemos que estar haciendo permanentemente, predicándonos el Evangelio. Si estamos ahí como sintiendo... recuerdo que en el programa anterior Marcela nos preguntaba, bueno, ¿cómo es que la autoconmiseración es un pecado? ¿Cierto? El autocompadecerse. ¿Cómo es que eso es un pecado? Quisiera entenderlo. Y precisamente en relación a lo que estaba diciendo Pilar, si nosotros nos estamos sintiendo todo el tiempo como apesadumbrados, quizás estemos sufriendo de depresiones, solamente estemos viendo lo malo que nos o lo difícil que nos pasa, porque todos enfrentamos situaciones difíciles, todos. La realidad de nosotros no es que todos llegamos aquí, nuestros papás eran creyentes y nuestros abuelos y venimos de una tradición de creyentes y tenemos vidas que han venido, que pues reflejan el Evangelio desde nuestros ancestros. La verdad es que no. La realidad en Colombia es que la mayoría hemos sido llamados ya siendo adultos, ¿no? Ya siendo adultos, y que eso nos pone enfrente, nos pone, hemos sido llamados y estamos alrededor de las consecuencias de nuestros propios pecados pasados, y entonces estamos llorando sobre eso, y hemos recibido una herencia incorruptible, la única, y estamos ahí. Hoy en mi estudio de la Biblia estaba analizando que Baruch, el amanuense de Jeremías, estaba apesadumbrado, estaba teniendo autoconmiseración, pero ¿qué de mí? O sea, ¿hasta cuándo? Y creo que tenía razones en cierto sentido para sentirse así, ¿no? Creo que la vida más dura le tocó al profeta Jeremías, el ministerio más difícil del Antiguo Testamento, por algo le llamaban el profeta llorón.
fue muy difícil, le tocó todo el exilio a Babilonia, toda esa situación tan difícil, ver morir a los hijos, ver morir, no hablo directamente de Jeremías, ¿no? Sino de toda la nación de Israel, lo difícil que pudo haber sido. Pues bueno, Baruch era quien lo acompañaba y él estaba reaccionando como con, ¿y ahora? ¿Y hasta cuándo me va a tocar esta vida a mí? Y la respuesta del Señor fue, ¿qué estás buscando? ¿Que te pasen cosas grandes? ¿Eso es lo que estás buscando? O sea, tu vida es tu botín. Todos estaban muriendo en Israel y él estaba vivo y no lo podía ver. Ese era su botín. Bueno, nosotros hemos sido salvos, ese es nuestro botín y a veces estamos llorando como mendigos al lado de una herencia infinita, ¿cierto? Necesitamos predicarnos a nosotros mismos, como decía ahorita Pilar. Es que hemos sido rescatados de una deuda infinita porque nuestro infierno era eterno, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. La segunda, digamos, buena noticia o remedio del Evangelio es que no solo nos prepara para enfrentar nuestro pecado, sino que nos libera para hacerlo, ¿cierto? ¿Cómo es esto? Bueno, reconocer nuestras iniquidades nos hace sentir culpables, ¿cierto? Nos sentimos culpables pues porque lo somos. Yo recuerdo que antes me enseñaban a mí, bueno, la culpa realmente es olvido el término que usaban, pero bueno, era algo así como si sentirse culpable era pecado, más o menos, ¿no? Su pecado es que usted se siente culpable y usted no ha entendido que la salvación es por gracia. Ese es su pecado, ¿sí? O sea, no lo enfrente, no lo luche, no, culpables somos. Si nos sentimos culpables por nuestros pecados es porque lo somos. De manera consciente o inconsciente a veces nos sentimos pecadores. Pero nuestro instinto de conservación nos impide reconocer nuestro pecado y nuestra culpa, ¿cierto? ¿Cómo es eso del instinto de conservación? Como parecido a la negación. Estoy enfrente de una situación difícil, me acaban de decir que mi hijo es drogadicto, alguien me contó, pero no, ¿yo qué pienso? No, eso no puede ser, no puede ser. Esa persona me lo dijo por chisme, vio algo que no era, no puede ser, no puede ser, no, no y no. Y vivo como si eso no hubiera pasado y como si jamás me lo hubieran dicho. ¿Cierto? Algo parecido hacemos cuando nos vemos a nosotros mismos diciendo mentiras. Es que yo respondí, dije una mentira. No. Minimizamos, nos justificamos. Yo no podía decir otra cosa. ¿Cómo le iba a decir a mi jefe la verdad? ¿Sí? Pero no lo enfrentamos. Esa es como nuestro instinto de conservación, ¿cierto? Digámoslo así. No es posible resolver, pero de conservación en lo malo, ahí conservándonos en nuestro propio hedor, no es posible resolver una manifestación de maldad, como lo es la ira, como es la autoconmiseración, la autocompasión, hasta que no reconozcamos su presencia e influencia. Me gustaron estas dos palabras que usó el autor, su presencia y su influencia. Pero bueno, antes de ir con esas dos palabras, el punto es que necesitamos tener la seguridad de que nuestro pecado ha sido perdonado para comenzar a enfrentarlo. Pues claro, ¿qué mejor para enfrentar ese dolor que nos produce? Pequé, mentí, soy orgullosa y reaccioné a esa situación como una orgullosa. No fue una reacción simplemente y una respuesta ahí fea, no, soy orgullosa, no lo quiero reconocer, pero ¿qué me anima a reconocerlo? Pues que he sido perdonada, ¿cierto? Si yo entiendo que he sido perdonada, pues voy a enfrentarlo. Es como comenzar ganando, como hablábamos en el programa anterior, como que cuando estábamos pequeños y estábamos escogiendo quién iba a ser parte del equipo de básquetbol y uno decía, pues uno escogía a los mejores, ¿no? Que uno de hecho sabía que si no lo dejaban para el final, uno jugaba mal. Y que nosotros tenemos en este proyecto de la santificación a nuestro Señor es el socio, ¿cierto? Pues es una garantía de éxito. Entonces, si nosotros nos sabemos perdonados, es como comenzar ganando. Entonces, eso nos tiene que animar. Esa es la forma de enfrentar la culpa. ¿Por qué la presencia y la influencia? Porque me parecieron dos palabras claves. Uno, porque la presencia es ser conscientes que si actuamos con orgullo, no es solamente como esa respuesta orgullosa ante una reacción, ¿cierto? Sino como reaccioné feo, ay, qué pena, qué feo, ¿no? Reaccioné feo. No es lo mismo a decir, el orgullo está presente en mi corazón. Soy orgullosa, ¿cierto? No fue una actitud aislada. Estoy reconociendo la presencia, necesito reconocerla. Dos, la influencia.
La palabra influencia, precisamente en significado por diccionario, es el poder de una persona o cosa. Digamos que ese es el poder de una fuerza, estuvimos hablando más o menos del pecado, de una fuerza interior, para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Entonces, ¿qué está determinando mi forma de pensar y de actuar? Pues mi pecado, ese que yo no quiero aceptar, ese orgullo que llevo en mi corazón y no quiero aceptar. ¿Cuál es el efecto? Pues el cambio que produce en mí. Así estoy respondiendo, ¿no? Entonces, debido a la presencia del pecado, ya sea el orgullo, sea la autoconmiseración, sea el egoísmo, sea la mentira, va a tener influencia en mis reacciones. Entonces, esas dos cosas las tengo que tener presentes. No se trata de que reconozcamos como a regañadientes que hemos pecado. O sea, como que ahí a duras penas, ay, sí, ¿no? Es que todos somos pecadores. A veces pasa en la escuela dominical con los niños que ellos saben, les han enseñado muchas veces que pues son pecadores, pero cuando hay unos que no que les cuesta dicen, es que todos somos pecadores, como no me mire así, ¿cierto? Y ese es el punto, a veces hacemos de esa manera, como pues sí, qué vaina, yo peco, pero pues a ver quién, el que esté libre de pecado que levante la piedra, sí, no solamente yo. Entonces no es ese tipo de reconocimiento del que estamos hablando, sino que aceptemos de todo corazón nuestro pecado sin justificaciones. Vamos con una expresión, ¿cómo debería ser correctamente una confesión? Soy orgullosa y lo que hice fue una manifestación del orgullo que todavía reside en mí. Estoy reconociendo la influencia que tiene, porque eso que hice, esa respuesta que di fue una respuesta orgullosa, ¿cierto? Estoy reconociendo la influencia y estoy reconociendo la presencia, porque estoy diciendo que soy orgullosa. Para poder hacer una confesión así, necesitamos tener la seguridad de que ese egoísmo, ese orgullo ha sido perdonado, ¿cierto? Es decir, que Dios ya no lo toma en cuenta. Tanto creo que esto es tan difícil que mientras yo estaba preparando ese programa, decía, ¿esto sí está correcto? ¿Cómo así? Pero sí, así es, Dios ya no lo toma en cuenta. Dios ya no lo toma en cuenta. Esto es lo que hacemos con la culpa. La culpa es como una alarma. La culpa no es nuestro enemigo, es nuestro amigo. Es una alarma, nos está ayudando, nos está diciendo que pecamos, ¿cierto? Es una alarma que se prende. ¿Qué hacemos con esa alarma? Comenzamos ganando. Y es que sabemos que hemos sido perdonados, ¿cierto? Y qué mejor que eso para enfrentar ese instinto de conservación, ¿no? Que nos impide reconocer la culpa. Hemos pecado, sentimos culpa. No, si nos sentimos culpa no es porque pues qué feo sentir culpa, no, es porque somos culpables, pero sabemos que hemos sido perdonados del castigo eterno y liberados del dominio absoluto del pecado. Eso nos ayuda a enfrentarlo. Es comenzar un proyecto ganando. Y esa es la forma de predicarnos, para enfrentar. Realmente me pareció el corazón de todo lo que hemos visto. Esto, el Evangelio. Porque es que qué pereza es enfrentar un proyecto como que si lo vamos a llevar solas es como una carga, una pesada carga. No, como si fuera tan fácil dejar, ¿cierto? Alguien una vez me respondió, yo vivo luchando desde que nací, como no quiero saber de más de luchas, ¿no? Es que es como, hablar de esto es casi como un proyecto difícil, de casi imposible de terminar, pero si nunca vamos a terminar. Pero no es la manera como debemos pensar. Y debemos predicarnos a nosotros mismos, vamos a empezar ganando. Hemos sido librados de la culpa, del castigo eterno y del dominio. Vamos con Anita, que nos iba a hacer algo. Estamos hablando del orgullo y nosotros primero tenemos que reconocer que el orgullo es un pecado, no una cualidad ni una virtud. A veces nosotras nos sentimos como orgullosas de ser orgullosas, alardeamos de nuestro orgullo y a veces decimos, no, es que yo soy muy orgullosa y el problema mío es mi orgullo, pero entonces yo no puedo dejar de ser orgullosa, y a veces alardeamos de nuestro orgullo, nos sentimos orgullosas de el orgullo, que es un pecado. Mientras nosotros no lo veamos como un pecado, pienso que ya no va a haber la forma de ver la humillación, de humillarnos, de pedir perdón por ese pecado.
Bueno, entonces esa es una forma de enfrentarlo. Primero, pues reconociendo su presencia, ¿no? Es pecado. De eso se trata confesarse. Cuando decimos confesarse, alguna vez lo preguntamos, pero bueno, confesarle a Dios como si Él no supiera, ¿no? No sabe Él las cosas que yo pienso antes de que siquiera se me ocurran. Entonces, ¿como para qué le confieso al Señor algo que Él ya sabe? Es precisamente lo que dice Anita. Es porque nos estamos como poniendo de acuerdo. Una cosa es que el Señor ya sepa y otra cosa es que yo entienda que eso que tengo no es una cualidad, sino un pecado. Un pecado, una afrenta, una ofensa, ¿cierto? Rebelión contra Dios. Bueno, acá Diana, desde el chat, nos dice, experimentar el perdón del Señor debe estimularnos a tener la humildad de reconocer que somos pecadoras y que no podemos excusarnos bajo pretextos o pormenorizando la gravedad del pecado, sea cual sea nuestro pecado. Necesitamos esforzarnos en parecernos más a Cristo, crucificando nuestra carne y tomando la cruz. Debemos vivir nuestras alertas combatiendo contra nuestra naturaleza pecaminosa, reconociendo con humildad que solo es en las fuerzas del Señor y bajo su bendita gracia es que se refrena nuestra maldad y podemos conseguir la victoria en la batalla contra nosotras mismas. Los medios de gracia nos fortalecen y preparan para emprender la lucha contra el pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. La hermana Alba nos dice, buenas noches hermanas, Dios las bendiga. Cuando nos comparamos con las demás, siempre nos vamos a ver que no somos tan pecadores como los otros, pero la comparación debe hacerse delante de la santidad de Dios, que es pura, santa e inmaculada. Podemos ver qué tan pecadores somos. Arlene también nos dice, ¿cómo lograr ese equilibrio entre ser conscientes de que a diario ofendemos a un Dios 3 veces santo y sabernos inmerecidamente perdonadas? Voy a repetir la pregunta. ¿Cómo lograr ese equilibrio entre ser conscientes de que a diario ofendemos a Dios, a un Dios 3 veces santos, y sabernos inmerecidamente perdonadas? Esa es la manera de enfrentarlo. O sea, es como comenzar, ¿cómo lograr ese equilibrio? El equilibrio es precisamente eso, que lo que nos tiene que animar a dar esa batalla, porque no es solamente ser conscientes de que somos pecadores, es pelear la buena batalla, ¿cierto? Es pelear con eso. Es hacer morir la carne de inanición, de hambre. Es decir, es reconocer, bueno, si yo soy orgullosa, estas situaciones me ponen me resultan como una tentación, ¿cierto? Entonces las voy a evitar y voy a hacer morir de hambre el orgullo. Si yo digo yo misma, si soy orgullosa con la parte económica, ya lo hablábamos, en lo material, ¿no? Que quiero que no quiero que se note que estoy en un apretón económico. ¿Cómo sería la forma de hacer morir la carne? Pues diciendo, no, es que yo no puedo enfrentar este gasto porque no tengo dinero, ¿sí? Y mi carne está realmente pidiendo a gritos como un perro hambriento que yo le dé de comer para el orgullo. Y si yo digo, y si me da pena reconocer eso, pues lo que más tengo que hacer es reconocerlo. Si lo que soy es orgullosa frente a las aptitudes en que yo soy muy inteligente, yo me las sé todas, no hay nada que me pregunten que yo no sepa, ¿cuál va a ser la manera? Pues diga la verdad. No se ponga ahí a decir, a comprometerse con cosas que usted no sabe hacer, simplemente diga, no lo sé hacer, o no sé esto, o no sé sobre ese tema. Entonces Arlene nos pregunta, ¿cómo equilibro eso? Como no se trata de solamente ser consciente, sino más bien la pregunta sería, ¿cómo equilibro el que tengo que dar una batalla con el hecho de que soy pecadora y el hecho de que ese pecado es contra un Dios 3 veces santo? Y saber merecidamente perdonada, pues de esa manera, en que es comenzar ese proyecto de la batalla ganando. Es decir, comienzo ganando porque yo sé que ¿quién es la garantía de que yo veré su gloria? ¿Quién es la garantía de que estaré en su reino? Pues la obra de Cristo, ¿cierto? Él mismo, sabernos inmerecidamente perdonadas. Entonces, esa es la forma de conciliarlo. Es difícil enfrentar una batalla porque es difícil tener conciencia de que a diario ofendemos a un Dios 3 veces santo. Sí, es difícil. ¿Cómo lo concilio con saberme merecidamente perdonada? Pues es que empiezo ganando, empiezo mi batalla ganando, sabiendo que voy a ver su gloria. A pesar de todo lo que me pase, de las batallas que enfrente, de lo porvenir, yo veré su gloria. ¿Cierto? Él me sostendrá. Esa es la forma de conciliarlo, que es comenzar ese proyecto ganando. Jamie nos dice,
Sí, es verdad, el orgullo nos hace ser más duras y reconocer menos qué es un pecado. Por eso dependemos tanto de Dios, para mantener a raya y lo más lejos posible el pecado. Solo Dios nos puede ayudar. Realmente esa es la forma como lo conciliamos. Esa gran problemática que representa que nuestra tarea es pelear y que sabemos como que es una pelea dura. ¿Cómo darla? Pues precisamente sabiendo que somos inmerecidamente perdonadas, ¿no? Esa es la manera. Vamos a empezar ganando. Consideremos las palabras de Pablo. ¿Me ayudas, Carolina, con Romanos 4, del 7 al 8, por favor? Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Quiénes son esos bienaventurados a quienes sus iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos? A quienes el Señor jamás les tomará en cuenta su pecado. A los redimidos. A los otros, los creyentes, a los redimidos. Entonces, nosotros sabemos que debemos empezar esta batalla que tenemos que dar con nuestro propio pecado. ¿Por qué Dios no nos inculpa de nuestro pecado? Porque es una deuda que Él ya puso sobre Cristo, ¿cierto? No se trata de un juez injusto que ante la maldad del pecado y dijo, imagínense un tribunal de juicio contra un violador en serie. Mató y violó a 1000 niñas. Y resulta que él se manifiesta, pues, que está arrepentido. ¿Un juez justo le perdonaría y ya? No. Un juez justo le exige una pena, le exige una paga, le exige un castigo. El punto es que el Señor ya pagó por nosotros. Él llevó nuestra culpa. Dios es un Dios justo, ¿sí? Hemos sido perdonados. Y alguien pagó, nuestro Señor pagó. Él llevó nuestras culpas. La hermana Leo me ayuda con Isaías 53:6, por favor. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nos descarriamos como ovejas, ¿cierto? Pero el Señor cargó el pecado. Él lo cargó. Eso es lo que tenemos que decirnos a nosotras cuando, en vez de hacernos las locas, cuando nos damos cuenta que somos orgullosas, mentirosas, egoístas, tantas cosas que hacemos, ¿no? Que sean ocultos, que como que la gente no los nota, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? En vez de hacerme la loca y decir qué pereza, no, la negación, no, justificarme, enfréntelo, que usted comenzó ganando. Usted tiene un coequipero que no puede ser mejor. O sea, es insuperable. Usted no está sola en esa pelea. En la medida en que entendamos en lo profundo de nuestro ser esta gloriosa verdad del perdón divino de nuestro pecado a través de Cristo, quedaremos libres para enfrentar honesta y humildemente las manifestaciones del pecado en nuestra vida. Honestamente, recordemos lo que recordábamos algo parafraseando a Sproul, que en la santidad es 100% de Dios y 100% del hombre. El Señor pone todo su poder y nosotros ponemos la honestidad en la batalla, ¿cierto? Eso es lo que ponemos, ser honestos. Y a veces es lo que menos queremos, ¿no? Ver la utilidad y la profundidad de la afirmación de John Newton, soy un gran pecador y tengo un gran salvador, ¿cierto? Que no se nos olvide, así nos dé Alzheimer. La tercera cosa que hace el Evangelio con nosotros es que nos motiva y nos da energía para enfrentar nuestro pecado. ¿Cierto que sí? O sea, sabemos que el compañero en nuestra batalla es el Señor. ¿Será que no nos va a dar energía? No es suficiente aceptarlo con honestidad, ¿cierto? No es suficiente decir, bueno, sí, yo soy tan mentirosa. Si queremos crecer a semejanza de Cristo, también tenemos que corregirlo. Tenemos que dar la pelea, ¿cierto? Por eso le agrandaba a la pregunta de Arlene, no solamente que sepamos que estamos ofendiendo a Dios, también que tenemos que pelear, ¿cierto? Contra eso. Que a veces diera la impresión de que cuando decimos es que yo lucho contra el cosa, como si no es que yo lucho, es que ya, tolérenme así,
Es que yo lucho con el mal genio. Ya, aguántenme así. Como que ya sepan todos que yo soy mal geniada. No, no es una expresión. Es que de verdad deberíamos estar en la lucha, ¿no? Que haya sangre en la arena, dijimos una vez. Reconocer, debemos hacerlo morir, ¿no? Ese es nuestro llamado. No podemos enfrentar la actividad del pecado en nuestra vida hasta que hayamos lidiado con la culpabilidad, ¿cierto? Que resulta esto. Ya sabemos que empezamos ganando, que el Señor llevó nuestra culpa. Reconocer que Dios ya no está contra nosotros, sino por nosotros. Él es nuestro coequipero. Saber, no sé si a ustedes, pero saber y ser consciente de que las manos del Señor están conmigo, con las mías en un proyecto, pues me anima, me motiva profundamente. No estamos solos en esta lucha. Él no nos está mirando desde el trono celestial diciendo, ¿cuándo es que vas a cambiar? ¿Cuándo comenzarás a erradicar ese pecado? Como si es un asunto suyo, ¿no? Estoy esperándola. Más bien viene de nuestro lado diciendo, vamos a enfrentar este pecado, pero mientras tanto quiero que sepas que no te inculpo por él. ¿Eso no es lo que nos dice el Evangelio finalmente? Que él llevó nuestra culpa. Dios ya no es nuestro juez, ahora es nuestro Padre celestial, quien nos ama con un amor infinito, generado en Él mismo, no por nosotros, ¿no? No por lo que nosotros hacemos, sino viene de Él. Recordemos lo que estudiamos en el libro anterior, no podemos hacer nada para que Dios nos ame menos. Nada podemos hacer para que Dios nos ame menos, porque el amor de Él radica en Él, en lo que Él es, no en lo que nosotros somos. La seguridad de que Él no nos inculpa nos motiva y nos anima a enfrentar nuestras iniquidades. Esta es la manera como lo conciliamos, que nos anima. Que Él está con nosotros en nuestra lucha nos produce gratitud por lo que Él está haciendo en favor de nosotros a través de Jesucristo. Sabemos que tenemos un sacerdote, que Él está por nosotros. Este doble efecto de ánimo y gratitud produce en nosotros el deseo de enfrentar nuestro pecado. No nos equivoquemos. Resolver esto no es una opción. Como que yo tengo esa opción de enfrentarlo. Qué bueno saberlo, ¿no? No, hacer morir pecado es un mandato que tenemos. Entonces, encontremos ánimo porque es un mandato también, ¿no? Peor el deber sin el querer. Es como una pesada carga, ¿no? Saber que debemos, pero sin querer es como una pesada carga. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Cómo conciliamos eso? ¿Cómo conciliamos que somos pecadora con la gracia inmerecida? Pues que nos anima a luchar. ¿A luchar para qué? Para hacer lo que el Señor ya ve en nosotros. ¿Cómo es eso, no? Vamos más adelante con eso. La verdad del Evangelio, reafirmada en nuestros corazones todos los días, es la que produce en nosotros el deseo de cumplir nuestro deber. El sabernos perdonadas, que Cristo llevó nuestra culpa, es lo que nos anima a luchar. El Evangelio enciende el fuego en nuestra motivación para enfrentar nuestro pecado respetable y sutil. Esa es la forma como lo concilia. Vamos con otra, ¿cierto? Todo eso es la forma como lo conciliamos. Enciende ese deseo. Nos mueve a procurar cada día ser lo que ya somos ante los ojos de Dios. ¿Les gusta? A mí me fascinó. Nos mueve a procurar cada día ser lo que ya somos ante los ojos de Dios. ¿Recuerdan ese ya pero todavía no en teología que vimos hace unos días en algún programa anterior? Pues es que cuando el Señor nos adoptó, nos hizo hijos suyos, pues Él nos imputó esa vida santa que Cristo vivió. Cuando el Señor nos ve, cuando Dios nos ve a Cristo. Esa es nuestra unión mística con Cristo. Entonces, ¿cómo enfrentamos la batalla? Haciendo teología, ¿no? Eso que a veces nos parece aburrido en la escuela dominical, que tenemos hambre, que tenemos sueño. Bueno, pues ahí están nuestras herramientas para pelear. Es así, esa es la manera. Nos mueve a procurar ser lo que ya somos ante los ojos de Dios. ¿Por qué ya lo somos? Porque aunque todos los días estamos luchando para ser ya como Cristo, cuando Dios nos ve a Cristo. Ve la vida santa que Cristo vivió. Su santidad nos fue puesta en nuestra cuenta. Dice, el Señor nos perdona aún antes de que hayamos pecado. De antemano ya sabe cuántas caídas tendremos y en qué. Pero su misericordia es infinita, que al vernos a través de Cristo nos ve santas y aceptas ante sus ojos. Así es. Cuando Él nos ve a Cristo.
Esa es la realidad. En vez de darnos pereza de que nuestra santificación debe ser progresiva, va en ascenso, debemos asemejarnos a Cristo, en vez de verlo allá como algo que es imposible, tanto que es una labor que nunca termina. Sí, nunca termina, pero esa no es la forma de verlo. Anímate porque ya Dios te ve así. En vez de darte pereza, ya Dios te ve así. Cuando te ve a Cristo, ve la vida santa que Cristo vivió. Nos mueve a procurar cada día ser lo que ya somos ante los ojos de Dios. Cuando batallamos con el pecado, estamos haciendo teología. Necesitamos no solo entender estas verdades, sino vivirlas y enfrentar la batalla apropiándonos de ellas. Hay una cosa que he aprendido, y es que siempre hacemos teología, mala o buena. Cuando leí el libro de Job, me convencí. ¿Qué hacían los amigos de Job? Pues intentaban dar respuestas de Dios. Estaban tratando de entender lo que a Job le pasaba y estaban poniendo a Dios en la ecuación. Estaban haciendo teología, mala teología equivocada. Entonces, en vez de dormir en la escuela dominical, ahí está nuestra batalla, ¿no? Ahí está nuestra batalla. Necesitamos predicarnos el evangelio todos los días. Este es nuestro remedio. Cada vez que pecamos y en nuestra batalla por ser cada vez más como Cristo, lo que tenemos que hacer es predicarnos el evangelio a nosotras mismas. Él nos da una idea. Jerry Bridges, el autor del libro, nos dice, bueno, yo soy bastante metódico y quizás a ustedes les sirva esto. Yo lo que hago es que muchas veces, no, y eso pasa, ¿no? Hay pecados que no son ocultos aún a nosotras mismas, como que no los vemos, ¿no? Entonces él hace parte, digamos, por hacer parte de su disciplina diaria la confesión, él todos los días dice que él confiesa un pecado que sabe que aunque no lo vea, aunque no vea a otros, ese está presente, que no ama al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, ¿cierto? Porque no lo hacemos, ¿no? No lo podemos hacer. Entonces él ya entra confesándose y eso lo pone como en esa necesidad de él, de predicarse el evangelio, la necesidad de Cristo, de verse unido a Cristo, de verse la necesidad de pelear, porque así es como nos deberíamos sentir cómodos cuando estamos peleando. Otro tips que nos da para terminar el programa es que él personaliza la palabra, ¿cierto? Por ejemplo, él aquí nos da un ejemplo, en esto consiste el amor, no en que yo haya amado a Dios, sino en que Él me amó y envió a su Hijo en propiciación, y como a veces esa palabra nos resulta rara, mejor decir llevar sobre sus hombros la ira de Dios por mis pecados. Entonces ese es otro tips que nos dejó. Bueno, hermanas, terminamos el programa por hoy. Nos alargamos, pero empezamos un poco tarde. Diana nos dice, no, eso ya no lo había dicho. Bueno, la hermana Leo quisiera terminar con una oración para nosotros. Soberano Señor y Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias, Señor, por estas enseñanzas que pusiste en el corazón de tu hija Claudia. Ahora, Señor, te ruego que nos ayudes a vencer lo que a ti no te gusta, que siempre queramos decir no a lo que te ofende, Señor. Ayúdanos a obedecerte. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabo y te doy las gracias. Amén.